En un vecindario que presume de seguridad y buenas costumbres, una simple tarde de tranquilidad se convierte en una pesadilla. Una mujer negra, en un lugar donde tiene todo el derecho de estar, se ve rodeada de miradas frías, susurros peligrosos y decisiones injustas que escalan demasiado rápido. En cuestión de minutos, lo que debería haber sido normal se transforma en una escena de humillación, miedo y poder mal usado. Pero lo que nadie sabe es que esta vez eligieron a la persona equivocada. ¿Qué sucede cuando el prejuicio se enfrenta a una verdad que puede cambiarlo todo? Era una tarde como cualquiera. Una de esas en las que el sol cae suave sobre las casas elegantes de un vecindario que presume de orden, tranquilidad y buenas familias. Ella solo quería un momento de paz. Había trabajado duro toda su vida, había soportado presión, responsabilidades y miradas constantes. Y ese pequeño espacio de descanso junto a la piscina era su manera de recordar que también merecía respirar. Para ella, ese lugar no era lujo, era hogar. Un hogar que había ganado a pulso. Creció acostumbrada a ser siempre la diferente, la que debía demostrar más, la que nunca podía equivocarse, la que tenía que mantenerse firme incluso cuando el mundo decidía verla como menos. Aún así, se convirtió en una mujer fuerte, disciplinada, respetada, aunque casi nadie en ese vecindario sabía realmente quién era, y quizás pensaban que no necesitaban saberlo. Mientras disfrutaba del silencio, el ambiente empezó a cambiar sin que ella se diera cuenta. Ventanas que antes estaban cerradas ahora observaban. Conversaciones que solían ignorarla se convirtieron en susurros. Alguien decidió que su presencia no encajaba. Alguien sintió la necesidad de controlar lo que no entendía. En ese momento ella aún no lo sabía. Pero lo que estaba a punto de ocurrir no solo pondría a prueba su paciencia y dignidad, sino que expondría hasta qué punto el prejuicio puede convertir algo cotidiano en una tormenta que nadie vio venir. Desde el borde de la piscina, todo parecía tranquilo, pero la calma tenía una grieta invisible que comenzaba a abrirse lentamente. Una vecina la observaba con esa mezcla de desconfianza y superioridad que no necesita palabras para herir. No hacía falta un grito para entender el mensaje. No perteneces aquí. Lo que empezó como una mirada incómoda se transformó en suspiros exagerados, en pasos apresurados, en teléfonos levantados con demasiada prisa. De repente, la paz dejó de sentirse segura. El aire se volvió pesado, como si el vecindario entero hubiera decidido juzgar su derecho a existir en ese espacio. Ella intentó mantenerse en calma, recordándose que no estaba haciendo nada malo, que esa piscina formaba parte de su hogar, de su vida, de lo que había construido con esfuerzo. Pero en lugares así, a veces la verdad no importa tanto como la percepción. Y la percepción estaba cargada de prejuicio. Mientras el sol aún brillaba, la sombra del racismo empezó a cubrirlo todo. Murmullos se transformaron en preocupación, preocupación disfrazada de civismo, civismo disfrazado de poder. En minutos, lo que debería haber sido una tarde normal, se convirtió en un caso sospechoso, fabricado por quienes nunca aceptaron verla como igual. El sonido de las sirenas a lo lejos rompió cualquier intento de tranquilidad. Era el tipo de sonido que te hace dudar de tu propia inocencia, aunque no hayas hecho nada. Las miradas curiosas se multiplicaron. Las ventanas se abrieron aún más. Algunos vecinos se quedaron quietos, como espectadores de un espectáculo cruel que estaban ansiosos por ver. Otros parecían satisfechos, como si su corrección estuviera a punto de ser confirmada. El latido de su corazón se aceleró, no porque fuera culpable, sino porque sabía demasiado bien cómo terminan historias como esa para personas como ella. A medida que los vehículos se acercaban, el ambiente cambió de incomodidad a amenaza.
El terreno ya no se sentía como su hogar, sino como territorio enemigo. Cada segundo parecía alargarse, cada pensamiento pesaba. Recordó otras historias, otros nombres, otros finales que nunca debieron suceder, y aunque ella era fuerte, disciplinada, preparada para enfrentarse a cualquier desafío, nada te prepara realmente para ser tratada como un peligro simplemente por existir en tu propia piel. Cuando las autoridades finalmente llegaron, la tensión explotó en silencio. El vecindario entero contuvo la respiración, no por miedo real, sino por expectativa. Querían ver algo. Querían confirmar un prejuicio. Querían justificar lo injustificable. Ella se mantuvo firme, pero por dentro, la mezcla de dignidad herida, cansancio acumulado y rabia contenida comenzaba a arder. No era solo un malentendido, no era una confusión inocente, era una acusación basada en color, en estereotipos, en la comodidad de quienes creen que el poder les pertenece por naturaleza. La madre se levantó lentamente, no por impulso, sino por control. Cada músculo estaba tenso, cada pensamiento medido. Sabía que cualquier reacción desbordada podría volverse contra ella. Sabía que, en ese espacio cerrado, no todos verían a una madre defendiendo a sus hijos. Algunos solo verían a una mujer negra alterada. El personal del avión tardó demasiado en reaccionar. Cuando lo hizo, la atmósfera ya estaba contaminada. No era solo un incidente, era una línea cruzada. Los gemelos sentían el peso de todas las miradas sobre ellos, como si el problema fueran ellos y no la agresión que habían sufrido. Y mientras el avión seguía su curso, ajeno a la tormenta emocional que crecía en su interior, algo más estaba ocurriendo fuera de la vista de los pasajeros. Una cadena de decisiones comenzaba a activarse, llamadas, alertas, información moviéndose rápido, porque lo que muchos no sabían era que ese acto de racismo, cometido con tanta arrogancia, estaba a punto de llegar a oídos de alguien que no toleraba el abuso, y cuya llegada cambiaría por completo el equilibrio de poder dentro de ese avión. El punto de quiebre llegó cuando la cabina dejó de ser solo un espacio cerrado y se convirtió en un escenario de verdad. La tensión era tan espesa que parecía imposible respirar. Los gemelos seguían inmóviles, pequeños, vulnerables, cargando un peso que no les correspondía. La madre permanecía de pie, firme, sosteniéndose con una calma forzada, consciente de que cada segundo estaba siendo observado, medido, juzgado. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El movimiento al fondo de la cabina no fue ruidoso, pero fue definitivo. La presencia que avanzaba no traía caos, traía autoridad. No era prisa lo que se sentía, sino control. El ambiente cambió de inmediato. Las miradas que antes evitaban el conflicto, ahora buscaban respuestas. Algo serio estaba pasando. La agresora perdió por primera vez su seguridad. Su postura cambió. Ya no dominaba la escena. La arrogancia que la había sostenido comenzó a resquebrajarse, no por gritos ni confrontación, sino por la llegada de alguien que no podía ser ignorado. El personal del avión se tensó. Sabían que ese momento definiría mucho más que un simple incidente. La madre entendió, sin que nadie se lo explicara, que la balanza acababa de moverse. Años de injusticia parecían concentrarse en ese instante. No se trataba solo de un golpe. No se trataba solo de racismo visible. Era la exposición cruda de un sistema que suele proteger al agresor y cuestionar a la víctima. Pero esta vez algo era diferente. Los gemelos levantaron la vista, no con miedo, sino con una curiosidad silenciosa. Por primera vez desde el ataque no se sentían completamente solos. El silencio que dominaba la cabina ya no era cómplice. Era expectante. La figura que había llegado observó todo. Los niños, la madre, la mujer que había cruzado el límite. Cada detalle importaba. Cada segundo pesaba.
En ese espacio suspendido entre el cielo y la tierra, la verdad no podía esconderse. Muchos pasajeros comprendieron en ese instante que habían sido testigos de algo histórico, no solo de una injusticia, sino del momento exacto en que el poder cambiaba de manos. El racismo, que había actuado con descaro, ahora estaba frente a una consecuencia real, y justo cuando la agresora parecía darse cuenta de que su acto ya no tenía escapatoria, una revelación silenciosa recorrió la cabina como una descarga eléctrica. La persona que acababa de llegar no era solo un pasajero más. Era alguien capaz de decidir el destino de todos a bordo. El vuelo aterrizó, pero nada volvió a ser igual. La agresión no quedó impune. La verdad salió a la luz, y el silencio que antes protegía al abuso se rompió para siempre. Los gemelos abandonaron el avión tomados de la mano de su madre, aún confundidos, pero con una lección grabada demasiado pronto. El racismo existe, incluso en los lugares que prometen privilegio y seguridad. Para la madre, el dolor seguía ahí, pero también una certeza poderosa. Esta vez, el sistema no pudo mirar hacia otro lado. No siempre ocurre así, y por eso esta historia importa, porque no es un caso aislado, es un reflejo de millones de momentos invisibles que no llegan a cambiar el final. La pregunta no es si el racismo sigue vivo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando lo veas frente a tus ojos?